nos dice en el 41, por eso los judíos murmuraban. ¿Y por qué es importante ese detalle de los judíos? Porque como he dicho en otro texto anterior que hemos enseñado, cuando el Evangelio de Juan habla de judíos, habla de aquellos que se oponían a Cristo. Vemos claramente en otros textos cómo los judíos querían matar a Jesús, cómo los judíos querían tentarlo. Vemos cómo en el tema, en el Evangelio de Juan, ese contexto nos dice que cada vez que dice judíos, eran enemigos de Cristo. Eran enemigos. Esos eran los que estaban levantando esa murmuración. Y usted lo que necesita son 1 o 2 murmuradores para tornar una congregación completa en murmuración. Lo cual no es el tema principalmente, pero tenga cuidado con la murmuración. Tenga mucho cuidado con la murmuración. Le voy a decir algo, la murmuración, como le dije, empieza en su corazón y en su mente, con sus pensamientos. Pero muy prontamente se va a expresar. Y muy prontamente se va a regar a través de otras personas débiles. Y puedes traer una gran murmuración, al final ofendiendo a Dios. Si tienes algo que decir, vaya directamente y dígalo a quien esté, que si lo es líder, al liderazgo, a su hermano, dígalo, no murmure. No hay necesidad de murmurar. Esto pasa a veces en los matrimonios también. A veces hay matrimonios que están en la murmuración constante. El esposo le dice algo, la esposa, ok, sí, vamos a ver. No murmure. No es una buena actitud. Usted habla de frente con claridad lo que tiene que decir. Porque al final, ¿verdad? Yo creo que tiene un estudio de matrimonios que próximamente seguiremos aprendiendo acerca de eso. Pero estos que murmuraron fueron judíos. Y nos damos cuenta que es bien probable que entre estos judíos que eran enemigos, eran enviados de una manera del Sanedrín, de ese liderazgo de sacerdotes judíos que estaba corrupto en medio de ellos. ¿Y por qué era que murmuraban? ¿Por qué esta murmuración entre ellos? Bueno, lo que nos dice la murmuración es que ellos estaban claros de lo que Jesús estaba diciendo. Ellos estaban claros de la información que Jesús estaba diciendo, pero no podían percibir del todo lo que Jesús estaba diciendo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos entendían la información, el intercambio de ideas estaba claro. No estamos hablando con personas ignorantes que no saben lo que Jesús está diciendo. No, Jesús está hablando con claridad de quién es Él. Vemos que el propósito del Evangelio de Juan es que conozcan que este es el Hijo de Dios, que conozcan su divinidad, y Jesús ha expresado enfrente de ellos su divinidad, la ha desplegado no tan solo con poder, sino con sus palabras. No había nadie que haya hecho una reclamación como la que está haciendo Jesús. Podemos tomar los hombres más grandes de la Escritura, Isaías, David, Abraham, ninguno se atribuyó el hecho de ser divino. Ninguno de ellos dijo, yo he descendido del cielo. Ninguno de ellos. Pero sí Jesús. Como he dicho, parece que estos judíos eran de Galilea. He dicho que eran judíos y estos eran enemigos. Y parece que eran de Galilea porque aparentemente conocían bien a la familia de Jesús. Y hubo 2 cosas en particular que lo llevaron a murmurar. Y el primer hecho es el hecho de que Jesús ha establecido que es la fuente de la vida eterna. Pero el segundo punto, que creo que es más importante en el contexto de los versículos que tenemos hoy, es el hecho de haber declarado que había descendido del cielo. Para ellos esto era imposible porque ellos conocían a José y María. Ellos conocían a José y María, a Jesús. Jesús dice claramente, yo he descendido del cielo. Y estos que conocían de dónde venía, de su origen, ellos entendían que conocían, siendo enemigos de Jesús, no entendiendo espiritualmente lo que Jesús está diciendo, tienen una acusación contra Jesús y por eso estalla la murmuración. Jesús
Les estaba diciendo claramente a esta multitud, yo soy divino. Jesús estaba diciendo, estaba reclamando que su origen como humano era diferente a todos. Estaba haciendo una declaración, como he dicho, que ningún hombre ha hecho. Y si la ha hecho, ha sido mentira y se ha comprobado. Pero antes que él, ninguno de los hombres de Dios había hecho una reclamación como tal. Y les voy a decir, en medio de esa murmuración, Jesús nunca corrige la conclusión a la que ellos llegaron. Ellos están diciendo, pero ¿quién tú dices que eres? ¿Cómo que has descendido del cielo si nosotros sabemos quiénes son tus padres? Jesús no le dice, bueno, es que ustedes me están malentendiendo. No. Jesús deja eso claro. Sí, lo que estás entendiendo es lo que es. No murmures. Me encanta cómo Jesús es de los maestros que cuando tú te quejas de algo sencillo que se supone que entendieras, entonces él es de los que dice, ok, no entendiste eso, entonces tú esperas que el próximo ejercicio, la próxima pregunta sea más fácil que la que no entendiste. Pero ahora vamos a ver cómo escaló el examen y las preguntas. Al contrario, confirmó lo que ellos estaban diciendo. Él no corrigió a la conclusión que ellos habían llegado. Tomen en consideración que en Juan capítulo 5 hay una acusación contra Jesús de los judíos. Luego de que sana al paralítico de Betesda, lo acusan de que se hacía igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Por eso procuraban matarle. Y Jesús continúa aclarando quién es Él y cuál es su origen. Esto empezó desde Juan capítulo 3, cuando le dice a Nicodemo, yo he descendido del cielo. Jesús para nada tiene que corregir nada porque realmente eso es su origen, del cielo. Los judíos plantearon la pregunta, ¿es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Miren cómo construyen esta pregunta. Construyen una pregunta con toda la mala intención porque solo tiene una respuesta. La respuesta de todos sería, sí, este es el hijo de José y María. Construyen una respuesta que solo tiene una contestación aparente ante todos. Probando su caso, se ve que eran buenos en el debate, eran buenos en encauzar personas. O sea que se ve una pregunta y podemos percibir que no es una pregunta buscando la verdad de un asunto, sino llegar a confirmar sus propias conclusiones. De hecho, algunos comentaristas dicen que estas palabras y estas preguntas tienen un tono burlón. En cierta manera es como Jesús está diciendo, yo he descendido del cielo, y dice, este descendió del cielo. Si este es el hijo de José y María, ¿de qué está hablando? Si nosotros sabemos de dónde él salió. En ese sentido, es más o menos como se puede estar dando esa conversación. Casi podría traducirse esa primera pregunta como, ¿no es este tipo Jesús, el hijo de José y María? Están considerando en este momento a Jesús como culpable de una blasfemia delante de todos. Y sabemos que esto va a continuar intensificándose en el Evangelio de Juan hasta que llega definitivamente a la crucifixión. Con esta intención se formula la siguiente pregunta, que ya la primera es, te conocemos, tú eres de José y María. Y ahora dicen, ¿cómo es que ahora dices, obviamente una respuesta que lo que amerita es un sí, es el hijo de José y María, ¿cómo ahora dices que has descendido del cielo? La argumentación de ellos era clara, lo conocemos desde la infancia, lo conocemos desde que es un niño, lo conocemos a su padre, quien fue su padre, conocemos a su madre y a su familia. Pero ahora que ha crecido y es un hombre, ¿nos quiere venir a decir a nosotros que ha descendido del cielo?
En cierta manera, esta murmuración lo que está llevando es a la multitud a llegar a la conclusión de que, ¿y cómo esta espera que nosotros creamos que Él ha descendido del cielo? ¿Espera que le creamos eso? Y eso es lo que hace la murmuración en general. La murmuración trae una agenda detrás de todo eso. Y en especial esta murmuración. Empieza en el corazón, se habla entre dientes y se riega como un virus contagioso. Eso es lo que yo he llamado, ¿verdad? La murmuración de la incredulidad. ¿Y cómo se ve esa incredulidad? Esto lo vimos en los versículos anteriores. La incredulidad se ve en esta búsqueda del bienestar material, físico. Se ve en esta búsqueda de un sistema de obras para calmar mi conciencia y saber que estoy bien. Se ve en esta búsqueda de señales milagrosas o experiencias para poder confiar en Dios. Esas son algunas características de esa incredulidad y cómo esta murmuración lo que hace es expandir su incredulidad. Hermanos, no hemos salido en este tiempo, todavía hay gente que murmura de Cristo. Todavía hay gente que murmura de Cristo. Todavía hay gente que cuando nosotros estamos hablando de Cristo, probablemente en sus corazones están diciendo, y este se cree que yo voy a creerle ese paquete de la resurrección. Y este se cree que yo voy a creer que el judío eso hizo algo por mí. ¿Verdad? Estoy hablando de manera como otra gente podrían hacer eso. La murmuración continúa y continuará hasta que Cristo venga. Les voy a decir más. El corazón del humano es tan incrédulo que podrán ver a Cristo en las nubes con toda poder y toda gloria y no se van a arrepentir. Así de incrédulo es el corazón del hombre, así de ciego está el hombre, así de cegado ha sido por el pecado. No nos sorprendamos que aún hasta ese punto todavía haya murmuración. Les voy a decir más, la murmuración no se acaba ahí. Aún en el infierno estarán murmurando de Cristo. ¿Y cuál es la causa de la incredulidad? De esa murmuración incrédula. Dice que en el versículo 43 Jesús los reprende y le dice, no murmuren entre sí. Mire lo que le dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Me acuerdo que en la iglesia donde yo escuché el evangelio por primera vez, habían ciertos versículos que nunca se leían en la iglesia. Este era uno de ellos. Este era uno de ellos. Hay iglesias donde estos versículos, si los pueden pasar por arriba lo más rápido posible, lo hacen. Yo me acuerdo la primera vez que yo, providencialmente, Pastor Byron me dio un libro, el libro Escogidos por Dios de R.C. Sproul, me lo dio en inglés y yo no sabía mucho inglés. Creo que aprendí inglés con R.C. Sproul. Y cuando yo veo ese versículo, digo, no puede ser, leía en el libro y dice, no puede ser que esto esté ahí. Y lo había leído muy rápido y como no le dan énfasis, no puede ser, eso está ahí. Es verdad, está ahí. Fíjense que en lugar de responder a la confusión de los judíos, en lugar de empezar a debatir con los judíos de si su Padre es Dios y por qué ha descendido del cielo, Jesús dice automáticamente que ustedes no van a entender. No hay manera. En lugar de responder esa confusión de los judíos, Jesús le da esa orden, no murmuren entre vosotros. Porque esa murmuración lo único que hacía era mostrar sus corazones rebeldes y endurecidos. Y ya él había hecho suficiente y había dicho suficiente para quien estuviera dispuesto verdaderamente a escucharlo y entenderlo. Ya Jesús no tenía que hacer más. Si nosotros paramos la conversación ahí, ellos tenían absolutamente todo
lo que necesitaban para creer. Jesús había multiplicado el pan y los peces, había hecho un milagro delante de sus ojos, había hablado de que Él era el pan verdadero, había mostrado la conversación. Si verdaderamente eran personas que estaban buscando la verdad, la conversación debió tornarse teológica, en el sentido de muéstranos esto, pero no. Seguían con corazones rebeldes atacando la divinidad de Cristo. Y en momentos Jesús nos enseña a nosotros, va a llegar un momento donde tenemos que entender este punto. Donde nosotros hemos hablado de Cristo, donde nosotros hemos explicado sobre su pecado, donde hemos explicado la obra de salvación, donde hemos explicado el Evangelio. Y de vez en cuando debemos leer este texto. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entender que es una obra de Dios. Habían endurecido sus corazones. Y si Él hubiera explicado aún más sobre la verdad de su origen celestial, ellos lo hubieran aún rechazado más. Hermanos, la incredulidad, la única solución la tiene el Señor. Entre más compartimos es que como que más ciegos se ponen. Más ciegos se ponen. Las preguntas que formularon, como vemos, estaban equivocadas en su contenido, aún en sus intenciones pecaminosas. Y por esto Jesús no las responde. No pensemos que Jesús no responde las preguntas porque no tiene compasión, porque no es sensible. No es por esa la razón. Nuestro Señor es compasivo. Ha tenido la paciencia suficiente que usted se puede imaginar. Bueno, toda la paciencia del mundo la ha tenido. Nadie ha sido más paciente que Él. Pero Jesús no las responde por esta verdad que acabo de leer. Nadie puede ir a Él a menos que el Padre lo traiga. Fíjense, esa palabra trae, nadie puede venir a mí si no lo trae. Esa palabra trae es importante. Esa palabra se menciona como elko en hebreo, en griego. Y esa palabra significa, yo creo que la mejor traducción que nos la da el diccionario griego es arrastrar. Esa es la mejor traducción, según, ¿verdad?, mi opinión, pero creo que los traductores han hecho un mejor trabajo que yo. Al final significa lo mismo, son sinónimos. Lo que pasa es que la palabra trae para nosotros, hay unos elementos que no están implícitos ahí cuando decimos trae metal o trae metal cualquier cosa. En este caso, cuando vemos esa palabra arrastrar, que es la palabra que yo creo que podría estar mejor ahí para entender todo el elemento, implica el hecho de llevar a la fuerza. Llevar a la fuerza. Fíjense, hay dos usos, y vaya conmigo a Hechos 21:30, donde esta palabra se usa. Esta es la misma palabra que se usa en Hechos 21:30. Y mire lo que le digo, porque es importante evaluar las palabras y todo esto. Esto es sumamente importante para que podamos tener una figura clara de lo que Jesús está diciendo. Fíjense que en el 30 del capítulo 21 de Hechos dice, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, y mire lo que dice, lo arrastraron fuera del templo. Esa es la misma palabra que Jesús está diciendo, ¿verdad? Obviamente con los cambios de tiempo, el verbo es un poquito diferente, ¿verdad? Lo arrastraron fuera del templo. O sea que implica que hay algo que está haciendo fuerza, tiene fuerza sobre sí para que pueda ser arrastrado. Entonces vemos como en Juan 21:6 también tenemos esa palabra en Juan 21:6. Si usted va conmigo a Juan, esto fue cuando la pesca, antes de encontrarse con Jesús, esa mañana.
En Juan 21:6, y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla. Ahí sacarla es esa palabra también, la misma palabra. No podían sacarla porque el peso, la fuerza que estaba en contra era demasiado, ¿verdad? Este no es el caso de Dios. Dios sí va a traer y va a sacar, no hay manera. Pero en este caso eran hombres y no podían sacar, no podían traer en ese sentido la pesca de tan pesado que era. La fuerza del objeto no les permitió arrastrarla. Así que vemos el texto, nadie puede venir a mí a menos que el Padre los arrastre, los traiga. La diferencia es que el Padre tiene toda la fuerza para traerlo. Y cuando nos dice nadie puede, esto es un negativo, es incapaz, es lo que nos está diciendo. Nadie puede, nos está hablando de que es incapaz. Esa palabra es la mejor traducción, incapaz, está incapacitado de hacerlo. Pero no nos podemos olvidar de lo que dijo Jesús antes, de que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea que hay una garantía que nosotros no podemos, pero lo que el Padre trae, vendrá a Cristo. No importando la fuerza que tenga en contra de Dios, Dios traerá a sus escogidos. Y resalta la idea nuevamente, si vamos ahí en Juan 6, capítulo 6, que estamos en el mismo texto que estamos, y vamos un poco más adelante al 63, vaya conmigo ahí al capítulo 6 de Juan 63, y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Claro, tenemos claridad de que es que están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente y es el espíritu el que da la vida. Tiene que haber una obra de regeneración. Y mire el 64 que dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el pueblo que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. ¿Será una verdad clara en la Escritura que Dios es quien salva, que Dios es quien trae, que Dios es quien hace una obra en el corazón del hombre para traerlos a Cristo? Como les he dicho, usted se va a encontrar lugares donde esos textos son los textos no permitidos. Son textos que se leen de manera más rápida posible y que usted va a escuchar una interpretación totalmente fuera de lugar. Aquí Jesús sin duda enfatiza el decreto divino de predestinación realizada por nuestro Dios. Estas fueron palabras solemnes de nuestro Señor. Ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí, si el Padre no le trajere, como dice la Reina Valera. Jesús, como he dicho, está enfatizando el hecho de que no pueden creer en su divinidad porque el Padre no los ha traído a Él. El por qué no pueden aceptar el origen divino de Cristo es porque el Padre no se los ha concedido, es porque el Padre no los ha traído a Él. Yo sé que tiene la experiencia de hablar con personas de falsas religiones y te hablan de Jesucristo y han leído de Jesucristo. Y podría mencionar varias. Testigos de Jehová, mormones, varios de ellos. Unicitarios, todos estos tipos de religiones falsas. Dice, pero tienen la Biblia. Leen la Biblia. Van por los textos. Estudian los textos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Nadie va a poder venir a Cristo, recibir la divinidad de Cristo, si Dios no lo trae a Cristo.
A lo mejor alguno pensará, no hermano, lo que pasa es que tú tienes que aprender a evangelizar a los testigos de Jehová. Es que tú tienes, hermano, tú tienes que aprender a conocerlos más, conocer su lenguaje para poder evangelizarlos efectivamente. Yo no voy a descartar que todos aquí tenemos que aprender de alguna manera a compartir mejor el evangelio. Yo no voy a descartar eso, es una verdad. Todos debemos aprender mejor a evangelizar. Pero si no tenemos esta verdad que estoy diciendo clara, hermano, vamos a vivir frustrados, adoloridos, sufriendo sin causa. Entendamos que es una obra del Padre, es una obra de Dios. Si Dios no abre los ojos de esa persona, tráeme al mismo Pablo delante de ese testigo de Jehová, al mismo Pablo que yo creo que de los apóstoles, el más que escribió en las epístolas, que le predique el evangelio y no va a llegar a Cristo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aquí es el mismo Cristo predicando su evangelio. ¿Qué mejor predicador que él? El mejor predicador. Aquí Jesús enfatiza la completa incapacidad humana para responderle sin el llamado soberano del Padre. Los incrédulos son incapaces de ir a Jesús por su propia iniciativa. Por eso es que el tema es Jesús. Tú puedes hablar de Dios en este mundo y no meterte en problemas con nadie. Pero en cuanto menciona a Jesucristo, el Hijo de Dios, empezaron todos los problemas. Porque el mundo no puede ver quién es Cristo. Sus corazones entenebrecidos no entenderán quién es Cristo. Los incrédulos son incapaces de ir por su propia iniciativa a Cristo. Si Dios no atrajera irresistiblemente a los pecadores cerca de Cristo, ninguno podrá ir a Él. Lamentablemente vemos cómo a través de la historia vemos movimientos como el pelagianismo y aún en parte el semipelagianismo, pensando que el hombre es capaz en sus fuerzas, en su razón, de abrazar a Cristo. Eso es mentira. Eso es mentira. El hombre es incapaz de venir a Cristo en su propia decisión, en sus términos. Estos dicen que el hombre tiene libre albedrío. Bueno, y podríamos decir si el hombre tiene libre albedrío, pero no en el tema de la salvación. Usted tiene libre albedrío de ponerse la ropa que se puso hoy. Sí, tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío en el carro que vino hoy. Tiene libre albedrío para eso. Pero su libre albedrío está sometido a la soberanía de Dios en la salvación. Su libre albedrío está sometido, y yo lo veo de manera gráfica, como la gravedad lo somete. Usted podrá tratar de desafiar la gravedad, pero no lo podrá hacer. Y si lo trata de hacer, será lastimado. Muy lastimado. Dios nos muestra a través de la creación de que tú ves, no, yo quiero tener el libre albedrío que yo quiera, yo quiero vivir en este mundo como yo quiera. No, porque las leyes naturales te hacen reconocer que no tienes participación en esas decisiones. Asimismo, espiritualmente, un hombre ciego, perdido, no podrá venir a Cristo si Dios no lo trae. La Biblia, como he dicho, indica claramente que el hombre caído es incapaz de venir a Cristo. Quien no ha sido regenerado está muerto en el pecado. Fíjense lo que dice Efesios 2:1. Y Él les dio a ustedes que estaban muertos les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo un muerto responderá? Muerto está muerto. Una muerte espiritual. No pueden percibir las cosas de Dios. Dicen Colosenses 2:13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos. Si estamos muertos en nuestros pecados, como la Biblia claramente nos enseña,
antes de que podamos responder al mensaje del Evangelio y creer en Jesucristo, primero debemos ser resucitados espiritualmente. Eso es una obra del Espíritu Santo. Esa fue la conversación de Jesús con Nicodemo. Es necesario que haya una regeneración. Esto no es un asunto de carne y sangre, es un asunto espiritual. Tiene que haber vida espiritual para poder recibir a Cristo. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Como dice en Juan 1:12, no es voluntad del hombre, como he dicho, no es un tema de carne y sangre, es un tema nacimiento espiritual, un acto soberano de Dios. Y aunque no negamos la responsabilidad del hombre de arrepentirse de su pecado, porque su pecado es su responsabilidad, sabemos que ese arrepentimiento es un don de Dios en el corazón del hombre. Pecadores no podrán venir en su libre albedrío a Jesucristo. Dios acerca a Cristo, como dice en Efesios 1:4, solo aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Jesús habla de la salvación como una obra terminada. Fíjese, el texto nos dice que Él los resucitará en el día final. Jesús vuelve nuevamente a decirlo por tercera vez, los resucitará en el día final. La salvación, mis hermanos, es una obra terminada. Y como hablábamos la vez pasada, nadie podrá sacarlos de la mano de nuestro Señor. Nosotros estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Es triste como algunos ven la obra de la salvación. El hombre en sus términos decide si quiere rechazar o aceptar a Dios. El hombre en sus términos. Y el hombre en sus términos decide si quiere mantenerse o irse. Ese no es el Dios que revela la Escritura. Nosotros no vivimos bajo nuestros términos, sino bajo los términos de Dios. Bajo los términos de Dios. Y aquellos que estamos en Él estamos seguros. Y Jesús dice, esto es una obra terminada. Si el Padre te ha traído a mí, yo no te voy a echar afuera. Y te voy a decir algo, y te voy a resucitar en el día final. Es una obra completa, segura en el Señor. Cristo guardará a todo aquel que vaya a Él y no hay ninguna posibilidad de que se pierda. La pregunta es si verdaderamente ha ido a Cristo. La tercera es la causa de creer. Vemos ahí en el versículo 45. Vemos que escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, Él ha visto al Padre. Hermanos, vemos cómo Jesús ahora trae el testimonio del Padre. Como lo había hecho anteriormente, es que ustedes no me creen a mí. Le dice, escuchen a Moisés, escuchen lo que el Padre dice de mí. Y dice, esa expresión, todos serán enseñados por Dios. Está trayendo a los profetas, está trayendo el profeta Isaías. Isaías 54:13 dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Está citando Isaías, diciendo, quien te está enseñando sobre mí es Dios. Y este pueblo estaba rechazando la misma palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Por eso cuando habla de los profetas, está hablando de la escritura del Antiguo Testamento en general, que era también conocida como la escritura de los profetas. Y vemos cómo el Señor parafraseó esa porción de Isaías 54:13 para enfatizar que lo que Él está hablando es consecuente con el antiguo pacto, con las promesas de Dios. Lo que está escrito en los profetas es lo que está ocurriendo. Dios enviaría un Salvador, Dios enviaría el pan del cielo. Dios les enseñaría
que es su Hijo amado, el siervo sufriente. Podemos ir por todo el Antiguo Testamento y ver cómo hizo Jesús en el camino a Emaús. Estaban sufriendo porque, wow, vino el Mesías, pero murió en la cruz. Y Jesús, ¿qué hizo en el camino a Emaús? Les mostró todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de quién, de Él. Porque las Escrituras dan testimonio de Él. Mis hermanos, quienes llegan a la fe salvadora, lo hacen porque Dios los ha instruido de manera sobrenatural. Nosotros predicamos la palabra del Señor, nosotros hablamos de Cristo. Todos estos asuntos que hacemos, Dios nos ha mandado a hacerlo y tenemos que hacerlo, porque sabemos que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Pero que no nos engañemos ni por un minuto en pensar que es una obra de nosotros. No, mis hermanos, como he dicho, podemos traer al mejor de los predicadores. Y si Dios no hace la obra, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. La declaración de Jesús, en cierta manera, también era una reprensión a estos judíos, de que decían conocer las Escrituras. Y Jesús les está diciendo, ustedes dicen que conocen las Escrituras, pero si es Dios mismo quien enseña este camino. Vemos como en Juan capítulo 8 le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes dicen que son de Abraham. No, ustedes lo rechazan. Porque Abraham vio mi día y se gozó. Y ustedes están por matarme. Se supone que si ellos verdaderamente habían estudiado el Antiguo Testamento y verdaderamente eran hombres de fe, esperando al Mesías, hubieran abrazado a Jesús. Jesús le dijo en capítulo 5, versículo 39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús pasa a decirles, nadie ha visto al Padre sino aquel que vino de Dios. Hermanos, aquí vemos Juan 1:1, que es como empieza el texto, donde dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios, cara a cara con Dios, y el verbo era Dios. Lo que sigue reafirmando su divinidad. El Hijo puede hablar con autoridad del Padre sobre el Padre porque es uno con Él y estuvo con Él en toda la eternidad en el cielo. Nadie puede decir absolutamente las mismas palabras. No hay un solo humano que pueda decir que ha estado con Dios. En el sentido, como lo dice Juan capítulo 1:1, que ha estado cara a cara con Dios. Y vemos aquí en este texto, mis hermanos, la doctrina de la gracia irresistible, de la gracia irresistible. Vemos en general cómo esto es una gracia especial que solo se da a aquellos que Dios ha elegido para salvación. Tenemos que diferenciar lo que es esta gracia de la gracia común. Porque algunos toman la gracia común como el punto de debate y el punto de defensa, pero la gracia común es la gracia que hay para todo el mundo. Esa gracia común que Dios permite que llueva, que haya alimento, que no recibamos lo que merecamos, ¿verdad? Que haya misericordia para que haya un tiempo de gracia donde Cristo sea predicado. Pero esa no es la gracia irresistible, esa gracia común. Esa gracia común permite que llueva sobre todos, que haga sol sobre todos. Lo que los planes de Dios se están concretando. La gracia común es lo que podríamos definir como ese llamado exterior de Dios. Pero también nos damos cuenta que hay un llamado interior de parte de Dios. Y ese llamado interior solo resulta en salvación.
Este es el llamado precisamente que Jesús está hablando a los judíos. Vemos cómo Jesús dice claramente: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Dónde vemos esta gracia irresistible en algunos otros textos? Esta gracia que no se puede resistir, que nos habla claramente de que el hombre no podrá resistir. Una vez Dios abre su corazón para creer, para ver a Jesús, va a creer. Miren Hechos 13:48, vaya conmigo un momento. Porque algunos podrían pensar que esto es una doctrina de 1 o 2 versículos, pero no, mi hermano, esto está a través de toda la Escritura. No me daría el tiempo para ir a través de todos los versículos bíblicos. Pero si usted va a Hechos 13, versículo 48, dice: oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. El que estaba ordenado a vida eterna no tiene otra opción, solo creer. Vemos ahí en Hechos 16:14, vemos otro texto que está muy claro en cuanto a esta verdad. Vemos Hechos 16:14 y dice: y las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor, que dice, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es mi oración hoy, hermanos. Es mi oración hoy que Dios abra el corazón de algunos que están aquí, que no creen en Cristo. Que su vida probablemente se trata de murmurar acerca de Cristo, pero no creen en Cristo. Y es mi oración hoy que Dios abra tu corazón, porque es el único que puede hacerlo. Yo puedo desgastarme aquí, estar toda la tarde hablando, hermanos, pero es Dios. Esta palabra que se está predicando solo entrará a tu corazón si Dios así lo permite. Vaya conmigo a 2 de Corintios 4:1-6. 2 de Corintios 4:1-6. Y mire lo que nos dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Fíjese lo que implica, está velado, está como un velo delante de ellos, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Hermanos, nosotros estuvimos también cegados, incrédulos, cerrados en nuestro entendimiento, pero Dios dijo que resplandeciera la luz en nosotros, y resplandeció la luz de Cristo. Un malentendido a veces sobre la doctrina de la gracia irresistible es que implica que los hombres son forzados a aceptar a Cristo, como que los hombres son arrastrados en una pelea para ir al cielo, pero eso no es lo que habla la gracia irresistible. El corazón, nos dice un comentarista, me equivoco, fue Hendricks, y perdonen que cometí el error de no ponerse que es una cita, cometí el error de no poner la cita. Dice: el corazón de la gracia irresistible es el poder transformador del Espíritu Santo que toma a un hombre muerto en sus delitos y pecados y le da vida espiritual para que pueda valorar a Cristo.
ese hombre cuando es liberado de la esclavitud del pecado, viene voluntariamente a Cristo. ¿Y por qué lo leo con ese cuidado? Es porque a veces hay personas que creen que una rabieta de un niño siendo arrastrado, no, es que Dios lo atrae a Cristo, y cuando su velo es quitado, resplandece la luz de Cristo y es imposible que ese hombre vaya a otro lugar que no sea a Cristo. Así es la gracia irresistible. Dios es soberano y puede superar toda resistencia cuando Él quiere. Lo que Dios decreta, mis hermanos, ocurrirá. En Daniel 4:35 dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Y nosotros nos atreveríamos a decir que nosotros podemos resistir a Dios. Hermanos, Dios nos creó para tener una comunión con Él para siempre. Lo que impide esa comunión para siempre es el pecado. Y si Dios nos liberta del pecado, correremos a Cristo, que es el Redentor eterno. La razón por la que los hombres no van a Cristo es porque aman más su pecado, porque están esclavizados al pecado. La doctrina, como he dicho, es una doctrina, de esa doctrina de gracia irresistible. Lo que hace es exaltar a Cristo y no exaltar al hombre. No es una rabieta del hombre pensando como que pudiéramos resistir a Dios. La gracia de Dios en la salvación, mis hermanos, es irresistible. Porque cuando Dios se propone a cumplir su propósito soberano, ninguna persona, ninguna cosa podrá resistirle. El hombre podrá resistirse, pero su resistencia será totalmente ineficaz. Ese Dios que influye poderosamente la mente, la voluntad, el corazón, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, todas nuestras facultades, para que tengamos una fe viva que corra a Cristo. Finalmente, mis amados, el resultado es creer. Dice ese versículo 47, en verdad, en la Reina Valera dice, de cierto os digo. Como esa intensificación de Jesús. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El resultado es la vida eterna, la resurrección con Cristo para siempre. Debemos confiar en la revelación que Dios ha dado acerca de Cristo. Quienes creen en Jesús tienen la esperanza de la vida eterna para siempre y disfrutan de esa vida, de esa posesión en este momento, pero un día disfrutarán a plenitud cuando aún nuestros cuerpos sean resucitados. El Señor concluyó esta sección diciendo y volviendo a declarar, Él es el pan de vida. No hay nada más claro en la ilustración. En ese contexto el pan estaba en su vida diaria. Era como el venezolano podrá decir, es como la arepa. Usted dice, yo no puedo vivir sin arepa. Es una ilustración física, ¿verdad? Usted le dice, los venezolanos se ríen porque la verdad dice, no puedo vivir sin arepa. Pues en ese entonces era el pan. O sea, el pan era la dieta, era todo el día. El boricua le queda perfecto porque lo que le gusta es el pan. La panadería que usted ni se imagina. Pero es así, lo que está comparando Jesús es con algo material que nuestro cuerpo necesita para vivir. Espiritualmente, solo necesitamos a Jesús y estamos completos. Vemos que el maná fue la provisión milagrosa que comieron los padres de estos judíos, pero era solo una sombra del pan de la vida, quien es Cristo. Vemos cómo este maná sostuvo a los israelitas, pero este maná no les impartió vida eterna, pues los padres comieron y murieron. Es interesante que usted ve que en el arca del pacto guardaron tres cosas. Guardaron tres cosas. La ley, las tablas de la ley, la vara de Aarón
¿Y qué más? Y el maná. ¿Será que apunta eso a Cristo? La ley, lo que decía la palabra de Dios acerca de Cristo. El pan del cielo que descendería del cielo. Y esa vara de Aarón que estaba muerta y floreció de la muerte. Dios es perfecto, mis hermanos. Dios no está jugando al esconder. Dios quería que vieran a su Hijo amado, al pan verdadero que desciende del cielo, que aquel que come de él no muere. Apropiarse de Jesús como el pan de vida es el tema de este texto. Y debemos nosotros, hermanos, apropiarnos del pan que es Cristo. Escuchar al Padre produce la más grande bendición, comer a Cristo. El Padre está diciendo, coman a Cristo. Y lo veremos en los próximos versículos que tenemos. Contrasta totalmente el tema que trajeron los judíos, que fue perfecto, permitido por Dios para que Cristo fuera exaltado. Contrasta el maná que dejó a los padres tendidos en el desierto. Y ahora les está diciendo, vengan y coman el pan que les dará vida para siempre. Yo mismo soy el pan que ha descendido del cielo, nos está diciendo Jesús. Comer a Cristo es como comer el pan de vida. Comer a Cristo significa, mis hermanos, aceptarlo, apropiarse de él, asimilarlo, que nutra toda nuestra vida, comer todas sus palabras para vivir en él. Esa palabra vivirá para siempre indican claramente, mis hermanos, que nunca nos desasociaremos de Cristo, siempre estaremos en él. Pero aquí hay algunos que probablemente no se han apropiado de Cristo, no han comido el pan de vida eterna que es Cristo. Probablemente sigues murmurando en tu corazón acerca de Cristo. Te voy a decir como Cristo dijo, no murmures más. No murmures más. Solo va a aumentar tu incredulidad. Ruégale a Dios, si tú no tienes convicción de salvación, todos los días de tu vida debes rogarle a Dios que tenga misericordia de ti, que te enseñe el camino a Cristo, que te acerque a Cristo. No dejes un solo día si no tienes convicción de que Cristo es tu Señor, de rogarle a Cristo, al Señor, para que te muestre a su Hijo amado Jesucristo. Él es el único que puede arrastrarte, traerte hasta Él. No importando el peso que traigas, no importando la vida licenciosa de pecado que tengas, no importando el pecado más grave que me puedas decir, el Señor podrá con su fuerza traerte a Cristo. Y hermano amado que me escucha, regocíjate y ten paz en que Dios es soberano en la salvación. No hay pecador tan grande que pueda resistir la maravillosa e irresistible gracia de Dios. Si has entendido bien lo que he predicado el día de hoy, evangelizarás más que nunca. Porque sabes que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Reconciliaos con Dios, gritarle a este mundo, reconciliaos con Dios. Pero no olvidemos que la obra de salvar es de Dios. Estemos en paz. Señor soberano, Señor misericordioso, perdónanos cuando éramos nosotros esos murmuradores. Cuánto murmuramos de ti, Señor. Perdónanos.
ten misericordia, porque puede haber algunos entre nosotros que continúen murmurando de tu Hijo Jesús. Ten misericordia, Señor. Quita la venda de sus ojos. Ilumínalos con la luz de Cristo. Señor, nosotros sabemos, tus hijos, que tú eres poderoso para salvar y que tu mano no se ha cortado para salvar. Rogamos que traigas pasión, Señor, por hablar de ti a los que se pierden, pero entendiendo que al final es tu obra, Señor. El resultado es tuyo, Señor. Danos esa paz de compartir el Evangelio y confiar en tu voluntad soberana. A ti pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.